Este programa es posible gracias al patrocinio del Dr. Rodolfo Bracho, cirujano coloproctólogo. Muy buenas tardes. El Camino Real de Tierra Adentro es también conocido como el Camino de la Plata, el Camino a Santa Fe. Es una ruta comprendida en normal más de 2.565 kilómetros de longitud que iba desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar comienzo a través de la Secretaría de Cultura, el Gobierno del Estado de Durango, a través del Instituto de Cultura. Les agradezco a ustedes tan amablemente hoy, dentro de esta temporada de festividades, el Camino Real de Tierra Adentro, a tener una mesa redonda interesante sobre este tema que nos atañe. Hoy estaremos hablando del Camino Real en la ciudad de Durango a través de este hermoso museo denominado Francisco Villa. Gracias profundamente a nuestros panelistas que estarán en este orden. Muchas gracias al licenciado historiador y le agradezco la presencia de todos ustedes con un aplauso al maestro historiador, licenciado Javier Guerrero Romero. De la ciudad de Durango, la maestra María del Carmen Luján de Aldaba, maestra de Belarde, municipio de Macabé, los presidios de pasaje, es un tema muy importante. Licenciado Balam de Galvez Luc, los vestigios del Camino Real a través de su fotografía. Y desde luego nuestro anfitrión, importante destacar, nuestro profesor Esbaldo Carreño Díaz, la gastronomía del Camino Real. El Departamento de Atención a Municipios tiene bien agradecer su presencia a través del Instituto de Cultura del Estado de Durango. Quiero destacar la presencia de nuestros invitados especiales, que son todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, a todo nuestro culto público de Durango. También es oportuno agradecer la presencia del presidente de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Durango, distinguido profesor Guillermo Gutiérrez García. Muchas gracias, profesor. Esta Josefina Borrego también, promotora, intratable, amiga de la cultura. Muchas gracias, maestra Josefina Borrego. Profesor Román Silva, su distinguida esposa, notable también, personaje que tenemos en Durango, nuestros cronistas por ahí. Anacleto, arriba Cuenca. Muchas gracias, cronistas invitados especiales que están en este día hoy tan importante, la denominación del Camino Real de Tierra Adentro. Muchas gracias a todos ustedes, amigos, todos que nos acompañan, de nuestras personas, invitados especiales que están aquí con nosotros, amantes de Durango, y que ustedes hacen posible este evento. Para iniciar, pues, ¿qué les puedo decirles? Vamos a abrir este panel, esta mesa redonda, con una intervención de máximo de 12 a 15 minutos por cada panelista, por lo cual iniciaremos con el maestro Javier Guerrero Romero. Pues hablar de Javier, ¿qué les puedo decir? Es un notable amante de Durango, quien realizó los estudios en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, se desempeña actualmente como un notable investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra máxima casa de estudios de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Ha recibido también diferentes distinciones, entre ellas en enero del 2013 fue nombrado por el Ayuntamiento como nuestro cronista titular de la ciudad de Durango. Es
Es miembro de diversas asociaciones culturales, entre las que se destaca el ser miembro titular de este Comité Internacional de Monumentos y Sitios, organismo B de la UNESCO. Muchas gracias, ha recibido premios internacionales. En tercer lugar, en el Premio Internacional de Pensarlo Estratégico Urbano en Barcelona, 2013, recibió el Premio Nacional de Historia Regional en Israel Cavazos Lerma por su libro Escribanos y Escribanías de la Nueva Vizcaya. Ha impartido insumerables conferencias a las que he tenido la oportunidad de asistir. Ha puesto en alto el nombre de México, de Durango, en Bogotá, pues Colombia, Cali, Chicago, Los Ángeles, Denver, Phoenix, Quito, Buenos Aires, infinidad de lugares que ha puesto el nombre de alto, el nombre de Durango. Y aquí en Durango tiene diferentes publicaciones, nada más tiene 54 libros, además de numerosos ensayos. Sin más, dejo a ustedes, ilustre maestro Javier Guerrero Romero, el trazo de los caminos partiendo de la ciudad de Durango. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al profesor Esbardo por la invitación para estar esta tarde con ustedes. Le cambié el título a la presentación, pero es en esencia lo mismo: el camino real, el camino de la Plata en Durango. Quiero anticipadamente señalar que me voy a tardar como 20 minutos. Le había pedido a Esbardo la oportunidad de hacerlo un poquito más extenso para poder explicar bien cómo se desarrolla el camino real, y con una disculpa de antemano de no ceñirme a los 12 minutos que nos indicaron. Bueno, de manera inicial, muy rápidamente, ya lo mencionó ahorita Carlos, el camino real, lo que se ha dado a llamar camino real de tierra adentro, es esta larga ruta que desde la Ciudad de México llega hasta Santa Fe. Ahí lo vemos el plano de una manera muy general del trazo de lo que se ha dado a denominar el camino real de tierra adentro. Sin embargo, el camino real de tierra adentro lo conforman muchos caminos, no es un solo camino, y vamos a comentar cuáles son estos caminos, las características de estos caminos y cómo se fueron construyendo en el territorio de Durango. Los caminos de tierra adentro, no el camino de tierra adentro, sino los caminos en plural, lo forman de manera inicial los caminos de las misiones. Los caminos de las misiones, que son los que fueron trazando de manera inicial los misioneros para intercomunicar los diferentes puntos de misión que tenían. La mayoría de esos caminos son senderos de pie, es decir, son pequeños senderos en los que se iba caminando y que permitía comunicarse de un lado a otro, pero no era para el tránsito de vehículos de rueda, pues era para de herradura o tránsito de pie, la inmensa mayoría. Hay otros que sí son de herradura. El otro grupo es el Camino de la Plata. El Camino de la Plata, que también se conoce como el Camino Real. El Camino Real es el camino que iba para extraer la plata, para facilitar el traslado de la plata de las minas a la Ciudad de México, al puerto de Veracruz, y de ahí a España, ¿no? Y el tercer grupo de caminos que conforman el camino de tierra adentro son los caminos de presidios, o los caminos de defensa, como también se conocen, ¿no? Sí, estos son el grupo de caminos que conforman el camino de tierra adentro. Es decir, no es un solo camino, porque ahí la idea de que se trata de un solo camino, es un conjunto de caminos, ¿sí? Y vamos a ver un poco cómo se fueron conformando esos caminos desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. En primer lugar, bueno, vamos a usar como base, me voy a poner bien porque no alcanza la señal. Voy a poner como base el plano de García Cubas. Usé este plano intencionalmente, voy a señalarlo, porque es el de los planos antiguos de Durango el que tiene los caminos. Y muchos de esos caminos, aunque el plano es de época del Porfiriato, muchos de esos caminos son caminos que fueron parte del Camino Real. Entonces, para facilitar un poco el trazo y poderlo ver con más facilidad, no se asusten, es el estado de Durango, pero como era en la época de Colonia, ¿sí? Bueno, partimos de la fundación de diferentes poblaciones a mediados del siglo XVI. Nombre de Dios, Durango, el conjunto de San Fermín y Avino y San Juan del Río. No van a alcanzar a leer las letretas, pero son los nombres que aparecen ahí. Son los que permitieron
Este camino, que desde San Juan del Río iba hasta Zacatecas, era un camino que permitía extraer la plata que salía de vino, que salía de San Fermín, y que poco a poco fue haciendo trazo del camino a Zacatecas. La riqueza minera alrededor de la zona de San Juan del Río fue la que provocó el desarrollo de los caminos y del Camino de la Plata. El descubrimiento también en el siglo XVI de San Lucas provocó que se hiciera el camino de San Lucas a San Juan del Río, hoy San Lucas de Ocampo. Y luego Cacaria, la hacienda de Cacaria, el surgimiento de la hacienda de Cacaria provocó pues, que se hiciera un camino más corto de San Juan del Río hacia la ciudad de Durango. Y así se van construyendo poco a poco los caminos del siglo XVI. Si estamos hablando de un periodo en el que todavía no hay muchas poblaciones, hay más de las que están apareciendo aquí, pero todavía son muy pocas las poblaciones que están conformando la geografía del territorio de la Nueva Vizcaya. Si bien es cierto, era todo el territorio norte de Durango, la verdad es que todo el territorio pues, apenas llegaba a estas zonas. La fundación de la hacienda de Cacaria permitió que se hiciera un primer camino secundario, que era el que comunicaba de Cacaria a Vino. Y entonces se empieza a conformar una pequeña red carretera en el centro del ahora estado de Durango. Después se construye la Sauceda, y de la Sauceda se provoca un nuevo camino que une de San Juan del Río a la Sauceda con Durango, pasando por San Lucas de Ocampo. De hecho, casi es el trazo de la carretera actual a San Juan del Río. A fines del siglo XVI se funda la misión de Santiago Apasquiaro, se descubren las minas en la zona de Santiago Apasquiaro y se traza el camino, se continúa el camino hacia las minas de la zona de Santiago. Se habían descubierto prácticamente desde la fundación de Durango otra zona minera muy importante, que era Topia y Canelas. Pero bueno, antes de aparecer Topia y Canelas, mencionamos que paralelamente a todas estas fundaciones mineras que van surgiendo y agrícolas que van surgiendo en el centro, las misiones se están construyendo, se siguen haciendo trabajo misional y sobre todo para la zona del desierto. Y bueno, aquí surgen muy importantes la misión de Peñón Blanco, la misión de Cuencame, que también son del siglo XVI, la misión de Mapimí, que pronto se descubre que es un Real que es una zona minera también, entonces nace como misión y inmediatamente se construye en la zona minera, y eso motiva que la misión de 5 señores, que ahora es NASAS, se convierta en el eje del camino que se construye desde San Juan del Río hasta Mapimí. Entonces se van construyendo los caminos. Ese camino se construye porque había que sacar los minerales de Mapimí, ¿sí? Entonces se va construyendo poco a poco esta red caminera. Es una red caminera, vamos a decir, la de misiones, que se va haciendo por un lado y que avanza hacia las zonas misionales, y la que va trabajándose en la zona minera a la par de las propias misiones. Comentaba, bueno, ya aparecen otras misiones importantes que después van a aparecer como parte importante del camino, que es San Bartolo y San Miguel Ausa, ahora Zacatecas. Comentaba Canelas y Topia, son dos descubrimientos que son prácticamente de la época de la fundación de la ciudad de Durango, pero se explotaban desde Culiacán. Muy difícil el tránsito de Topia y Canelas a Culiacán y de Culiacán a Veracruz, ¿sí? Entonces pronto, una vez que se establece Santiago Apasquiaro, se busca la forma de comunicar para poder sacar la plata por esa zona. Se construye el camino que provoca la construcción o permite la construcción o el nacimiento de Tepehuanes en la antigua misión de Tepehuanes, y luego más al norte aparece el Zape y Guanaceví. Todavía estamos hablando del siglo XVI, fines del siglo XVI, y la misión de Guanaceví, que descubre minas importantes en la región, pues facilita que se construya un camino de Tepehuanes a Guanaceví. Ese es como se empiezan a conformar las misiones y los caminos del siglo XVI y principios del siglo XVII. Conforme se van desarrollando las minas, se van desarrollando los caminos. Después viene el descubrimiento de Indé y el descubrimiento del oro. Eso motiva un nuevo camino que va desde un poco antes del Zape a Indé, y de Indé al oro. Ese camino casi existe con ese trazo en la actualidad, que va desde Nuestra Señora a Santa María del Oro. Este iba primero a Indé y luego
de ahí, del oro y de Ité, ya en el siglo XVII, con el descubrimiento de Parral, pues se traza el camino hasta Parral y se soporta el camino en la misión de Cerro Gordo, hoy Villa Ocampo. Entonces, ahí se traza el camino a Parral, ahí termina el Camino de la Plata prácticamente. En Parral ahí están los ramales a Minas Nuevas, en Parral a San Francisco, a Santa Bárbara, y esa es la zona del Valle de Parral, donde termina el Camino de la Plata. Entonces, este es el Camino de la Plata que se construye de manera inicial. Se construye un camino secundario en esta región, que es el camino que va de Guanaceví a El Oro, y que se soporta en la misión de San Bernardo, y de ahí subía hacia la sierra a Huachochi, para de ahí entrar a Parral. Pero el camino que se usaba a Parral realmente es el camino que pasaba por Inde. Ese era el camino a Parral. Ese es, en términos muy generales, la conformación de la red de caminos que en el siglo XVI y siglo XVII le van a dar sustrato a la extracción de la plata y poderla llevar y canalizar hacia Zacatecas y de ahí al centro de la Nueva España. En el siglo XVII, fin del siglo XVII, principio del siglo XVIII, se traza un nuevo camino. Ahí apareció al sur. Luego regreso para que lo vean porque no lo vieron. Ahí va. ¿Sí? Aparece un nuevo camino, que es el camino a Ocotlán, porque se buscaba tener un camino más directo a la ciudad de Guadalajara, no ir por Zacatecas y luego dar la vuelta prácticamente hasta Aguascalientes, porque la barranca de Oblatos era muy difícil de cruzar. Entonces se traza un camino que va hacia Ocotlán y luego un camino que acorta el camino del Nombre de Dios al corte del camino de Ocotlán. Esos caminos se trazan en el siglo XVII, principios del siglo XVIII. Y eso es lo que conforma la red. A mediados del siglo XVIII se hace el último camino de la Plata, que es el camino que va a San Dimas, de Durango a San Dimas. San Dimas se empieza a explotar a mediados del siglo XVIII. Y entonces se conforma toda esta red caminera que va a permitir la salida de la plata. Se van a sorprender porque casi no he mencionado ninguna de las poblaciones que están en el decreto del Camino Real de Tierra Adentro, ¿sí? Pero bueno, ese es el camino de la plata, el camino que iba a sacar la plata. ¿Qué es lo que pasaba en este entorno del siglo XVII, del siglo XVIII? Bueno, pues resulta que tenemos este entorno, pero tenemos una zona, esa que oscurecí intencionalmente, en la que estaba dominada por los llamados, malamente llamados, indios bárbaros, los grupos nómadas de la región del Bolsón de Mapimí, que abarcaban toda esa zona. ¿Sí? Toda esa era la zona que abarcaban los apaches, los comanches, los moneros, los coyomes, irilitas y todos los demás que ustedes quieran agregarle de la zona que habitaban esa región. ¿Qué es lo que significaba esto? ¿Esto qué trae como consecuencia? Lo atenuamos para que se pueda ver la imagen. Que los grupos indígenas del desierto se estaban desplazando constantemente hacia las zonas habitadas por los españoles, hacia las zonas de producción económica de los españoles, más que habitadas, a las zonas de producción minera y de producción agrícola, y empezaban a generar presión sobre el Camino Real, sobre el Camino de la Plata. Lo ponían en riesgo el Camino de la Plata. Durante todo el siglo XVII y buena parte del siglo XVIII tenemos muchas crónicas de asaltos en el camino, a las recuas que llevaban plata o que llevaban mercancías hacia las zonas económicas de los españoles. Esto motivó a que el marqués de Gálvez ordenara a Teodoro de Croix que revisara qué se podía hacer para proteger la zona, cómo hacer para proteger el camino que económicamente era el más importante. Ya estamos hablando de un camino que llegaba hasta Parral, que para principios del siglo XVIII llegaba ya hasta San Felipe del Real, que hoy en Chihuahua, y ya se habían descubierto las minas de Santa Eulalia, que eran las minas más norteñas de importancia que había. El camino realmente terminaba, el camino de extracción de plata terminaba en la zona de Parral. ¿Qué se hace? Bueno, Teodoro de Croix propone crear la línea de presidios. Y literalmente es una línea, es una serie de líneas diagonales que trazan en el mapa. Son 4, aquí no se alcanzan a ver 2, en las que se vamos a trazar una línea, una serie de líneas donde construyamos fortificaciones que impidan el paso
de los indígenas o permitan la reacción rápida para proteger los caminos. Y entonces estas líneas, la primera, la más cercana al camino, va de Fresnillo a Parral. La siguiente va de Charcos a San Felipe del Real. La siguiente está más a Porjano, está más al centro de Coahuila, y la otra prácticamente está casi del lado de Nuevo León, ¿sí? Pero bueno, se plantean como una estrategia de control. Estas líneas de presidios que se van a hacer sobre estas líneas son las que van a permitir construir un sistema de defensa del Camino de la Plata. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues entonces se aprovechan las misiones que ya existían para ahí hacer las fortificaciones que se necesitaban. Muchas no parecen, obviamente, todas son muchísimas más fortificaciones las que parecen. Y aquí, de una manera muy primordial, 4 se convierten en presidios clave para la protección de todo el espacio. Todos son importantes, ¿sí? Nace San Pedro del Gallo, ese nace específicamente como presidio, no es una misión que se convierte, es un presidio que nace como presidio. Lo mismo San Juan de Guadalupe. San Juan de Guadalupe nace como presidio para proteger a San Bartolomé. 4 son los claves en esta zona de Durango. En esta zona de Durango, ¿cuáles son los claves? El presidio de Cerro Gordo, el presidio de Cinco Señores, Hoynazas, el presidio de Cuencamé y el de Mapimí. ¿Por qué son claves? Porque son los ejes de donde se va a hacer toda la estrategia de defensa de esta zona. Y para que esto funcione, pues se tiene que construir una red de caminos que intercomunique a los presidios y que sean caminos bien preparados para que el ejército se pueda trasladar rápidamente de una población a otra y pueda entonces defender el Camino de la Plata y detener los impulsos del Camino de la Plata. Y esa red de caminos es más o menos esa que se pintó ahí de azul, ¿sí? Es una red de caminos en la que, si nos damos cuenta, Cerro Gordo se convierte en un eje para la defensa de Parral, pero también para comunicarse rápidamente con Mapimí. Cinco Señores se rehabilita el camino que va a Mapimí, pero de ahí se puede comunicar prácticamente a Cerro Gordo sin más problema y hacia San Juan del Río. Cuencamé se convierte en un eje para la parte sur de la zona del desierto, ¿sí? Y esos son los 4 presidios principales, pero hay muchísimos más presidios. Alrededor de esa línea se construyen toda esa red de presidios. ¿Qué trajo como consecuencia los presidios? Pues se logró contener y retraer la presencia de los indígenas del desierto. No significaba que no hubiera ataques a las poblaciones. Todavía Cuencamé es atacado a mediados del siglo XVIII, en el siglo XIX incluso todavía es atacado. Durango mismo, estoy a punto de caerme, Durango mismo está, es atacado, pero son ataques esporádicos, ya no es el asedio que hay permanente sobre los caminos, ¿sí? Entonces esa era la función de la línea de presidios. Y entonces vemos cómo se construye el Camino de la Plata, que lo ponemos en rojo, y el Camino de Defensa, que lo ponemos en azul. Pero es una multiplicidad de caminos, no es un solo camino, es un grupo de caminos, ¿sí? En ese sentido, podríamos decir que el que estén aquí resaltados, el camino rojo resaltado sobre todos los demás pequeños caminos, pues sería el camino principal de la Plata, mientras que el azul es el camino principal de la defensa, es el camino principal de los presidios. El decreto que crea el Camino Real de Tierra Adentro, el acuerdo, no es un decreto, el acuerdo que crea el Camino Real de Tierra Adentro, pues es un decreto, un acuerdo eminentemente de carácter político, cultural, que selecciona algunas de las poblaciones, algunos trazos del camino y determina que ese es el camino. Pero el camino realmente es esta complejidad de caminos que tenemos. El Camino de Tierra Adentro, que está declarado por la UNESCO, no es el Camino de la Plata. Ninguna de las poblaciones principales del Camino de la Plata están contempladas. No está Santiago, no está San Juan del Río, no está Guanaceví, no está Topia, no está Canelas, no está ninguna de las poblaciones ricas, vamos a decirlo así, de la zona, de las que hay muchos vestigios arquitectónicos de la riqueza que llegaron a tener por la explotación de la plata, están contenidos dentro del camino que se declaró. Lo que hay que hacer ahora es buscar una ampliación de la declaración
Los dos son caminos de tierra adentro, pero el camino real es el camino de la plata, no el camino de la defensa. Entonces no hay que confundir el camino de tierra adentro con el camino real. Los caminos de tierra adentro son todos. El camino de la plata es el camino real, mientras que los demás o son caminos de misiones, o son caminos secundarios de la plata, o son los caminos de la defensa. Yo con eso termino así, nomás para poner en contexto lo que es el camino real y agradecerles su paciencia. Muchas gracias a todos ustedes. Hemos escuchado primeramente al maestro, al historiador Javier Guerrero Romero, y desde luego al término abriremos el micrófono por si alguno de ustedes tiene algo que comentar al respecto. Continuando y respetando también este orden, escucharemos a la profesora María del Carmen Luján de Aldaba. Ella es cronista de Velardeña, municipio de Cuencamé. Estará hablando de este Real de Presidios de Pasaje, hablar un poquito de ella. Ella es cronista oficial de Velardeña. Pertenece a esta Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades de México. Ha sido también conferencista importante sobre el tema del Camino Real y sobre la minería. Ha obtenido diferentes premios, como en la ciudad de Texcoco, Estado de México, el Premio Nacional Hispanoamericano, como un escrito de la minería. En Durango ha recibido diferentes premios, entre ellos a la mejor cronista 2011. En su haber ha tenido 7 libros, promotora y fundadora del Museo Comunitario de Velardeña. Sin más, dejamos a ustedes a la maestra María del Carmen. Es un gusto estar aquí con ustedes y espero que no se aburran con mi plática. Voy a hablarles del presidio del Pasaje. Este presidio, ya lo dijo el licenciado, empezó en Cuencamé. En Cuencamé se formó un presidio que duró poco tiempo. Era un presidio hecho solamente tipo fuerte, de puro adobe, y duró también. Quienes lo guardaban ahí eran puros soldados que tenían la forma de lo que era una compañía volante. No sé si recuerden ustedes eso, la compañía volante. Era un grupo de soldados que mandaba el gobernador, pero que lo pagaba alguien de los poderosos que vivían por ahí. Entonces ese presidio duró poco tiempo. Luego la cédula real para que se formara un presidio que contara con todo lo necesario, que tuviera se podría decir, todos los adelantos de ese tiempo, que tuviera un presidio. Entonces, esa cédula fue en 1685 para que se formara el presidio de Pasaje. O sea, este presidio se llamaba de la Limpia Concepción del Pasaje. Y claro, pues estaba en la estancia de San José del Pasaje. Este presidio duró tan solo, después de que la cédula fue recibida, duró un año para construirse. Para 1686 ya estaba el presidio en su apogeo, vamos a decir. El presidio del Pasaje tenía una extensión grandísima de tierra. Dentro de esa extensión había los ojos de agua, elemento vital para la vida de personas que iban a estar dentro de una comunidad, como era el presidio de la Limpia Concepción de Pasaje. Ahí en ese presidio empezó a formarse con su plaza en el centro, con su iglesia, con la casa para el capitán y las casas para quienes eran los soldados del capitán.
También tenía caballerizas, corrales para el ganado y huertos que se aprovecharon porque la tierra era pródiga en esto del sembradío, y los soldados empezaron a sembrar, y lo que ellos sembraban eran las huertas del capitán del presidio. El primer capitán que tuvo el presidio del Pasaje fue Juan Bautista Escorza. A ese presidio empezaron a llegar comerciantes, artesanos y algunos pobladores que se dedicaban a sembrar. Ellos llegaron a sembrar. Entonces, ya cuando estuvieron los comerciantes, los artesanos y todos, se inició también un binomio. Era el binomio Villa-Presidio o Misión-Presidio. Ya no era solamente un presidio. En una visita que hizo el obispo de aquí de Durango, que era Pedro Tamaroni Romeral, al presidio de Pasaje, él lo describió de esta manera. Eso sí se los voy a leer, es poquito, no se me van a aburrir mucho. Se los voy a leer porque es lo que él apreció en ese presidio de la Limpia Concepción del Pasaje. Dice así: el presidio del Pasaje dista 3 leguas al noreste de Cuencamén. Tiene su capilla y mantiene su capellán clérigo, que sirve el teniente cura, y la dotación de este presidio es de 35 soldados que paga la casa del conde del Álamo. Su situación la tiene en su camino real, que va de Durango a México y Chihuahua. Es paraje muy preciso. Este presidio para escoltar en este camino las conductas de oro y plata que pasan todos los años. Para contener si hubiera algún movimiento de indios de la Tepehuana y ocurrir a las fronteras de Cuencamé y defender los términos de Parras, su laguna y dilatada ensenada, que por varias partes ha sido y es invadida de indios enemigos, y no ha quedado otro recurso ni defensa desde que el año de 1751 se quitaron los presidios cercanos y que como en cordón ceñían la Vizcaya, dista de Durango al norte 33 leguas. La gente que en él reside son 83 familias con 509 personas. Pues apenas había estado el obispo en el presidio y había hecho su informe cuando fue atacado el presidio por una gruesa partida de apaches. Estos apaches lo destruyeron completamente, mataron casi a toda la guarnición, a los soldados que estaban al cuidado, y en este ataque murieron 232 personas, y los apaches todavía se llevaron a 115 cautivos que para reunirlos tuvieron que durar hasta el otro día ahí en el presidio. De los cautivos ya no se tuvo ningún contacto ni se supo. Entonces ya como quedó destruido casi completamente el presidio, el gobierno celebró un contrato con el conde del Álamo, que era el dueño de la comarca. Se comprometió el conde a mantener el presidio, pero después de que hizo su compromiso, él despidió a los soldados y a todas sus familias, despidió al jefe, al comandante, y destruyó las casas para que la gente no fuera a aprovechar e irse a vivir allí en esas casas. Entonces, cuando la hacienda quedó a cargo, y según él muy formal de que iba a sostener el presidio, lo único que sostuvo fueron a 16 soldados. Esos 16 soldados fueron los encargados de resguardar la hacienda del conde del Álamo.
Entonces, la hacienda, al absorber el presidio, dentro del presidio también empezaron a llegar gentes, a llegar familias, a formar, vamos a decir, una comunidad, un pequeño pueblo, que con el tiempo ese pueblo quiso independizarse, pero el conde del Álamo, como eran sus territorios, él se opuso. Estas personas que se siguieron un largo trámite para poder independizarse, vamos a decir desde el siglo XVII casi hasta el siglo XIX, duraron peleando por liberarse del conde del Álamo. Y hicieron una serie de peticiones al virrey aquí y allá y no lograban ellos su independencia. Esto lo vinieron logrando hasta cuando la revolución, en 1910, que el presidente de la República, Álvaro Obregón, de triste memoria, él les liberó y quedó el pueblo del Pasaje. Quiero también leerles, pero es un rengloncito. Al estar investigando sobre lo del presidio de Pasaje, me topé con Fermín González de Eslava, que fue, vamos a decir, un poeta, ¿cómo diríamos? Como un iluminado. A él le gustaba mucho hablar del espíritu, de lo mítico. Y él escribió un coloquio de las 7 fuentes. En este coloquio dice: camino de tropezones es la vida donde estamos, y si en él nos descuidamos, nos roban fieros ladrones las riquezas que llevamos. Viendo los daños notables que estos hacían continuo, hizo nuestro Rey Divino 7 fuertes admirables con que aseguró el camino. Aquí nos está diciendo lo que se hizo para proteger a los viajeros del camino real de tierra adentro. Es todo por mi parte, espero que les haya gustado. Muchas gracias, maestra. Continuando con este panel, vamos enseguida a escuchar al licenciado Balaam Gálvez Luque, que nos trae también el tema los vestigios del camino real de tierra adentro y su fotografía. Hablar de Balaam, compañero entrañable, es un gran promotor de Durango, tiene en su haber ser licenciado en Administración de Empresas Turísticas, fotógrafo y videógrafo profesional, además documentalista. Ha participado en más de 23 libros de historia, de arte, como fotógrafo profesional. Además, tiene a su vez participar en el equipo de integración del expediente técnico del Camino Real de Tierra Adentro avalado por la UNESCO. Lo hemos visto que ha recorrido los 39 municipios y sobre todo estos 19 sitios denominados como el Camino Real de Tierra Adentro. Sin más, dejamos al licenciado Balaam Gálvez Luque. Gracias. Buenas noches tengan todos ustedes. Me da mucho gusto ver a muchas caras conocidas, hermanos cronistas, guías de turismo, personas que están muy dedicadas a lo que es la historia y les encanta o están enamoradas del Camino Real de Tierra Adentro, como nosotros que estamos acá enfrente. Yo primero me quiero disculpar con ustedes porque el fotógrafo no trajo fotos. Lo siento. Sí, es una lástima, pero bueno, así pasan estas cosas. Yo quiero platicarles sobre mi experiencia en el Camino Real porque ha sido bastante extensa. Yo participé en lo que fue en la integración del expediente técnico y me tocó, o yo puedo decir que fui el único de todos los que hicieron la investigación que recorrió el Camino Real de Tierra Adentro, por lo menos en toda la parte que es México.
no pasamos a Estados Unidos porque ellos tienen otra administración, ellos están muy avanzados, ellos ya tenían un patrimonio de la humanidad y nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo de este lado de México. Fuera de ello, de todo el equipo técnico, ninguno trabaja en el Camino Real, cosa extraña. O sea, hicieron mucha investigación, pero nadie trabaja en el Camino Real. Muchas de las cosas que se ve a través del Camino Real es que la cultura de las personas transitó a través del Camino Real, no muy fuerte en algunas situaciones. Por ejemplo, la gastronomía se quedó demasiado regionalizada, pero en cuestiones de fe podemos ver cosas que se van repitiendo en todo lo que es el Camino Real. Por ejemplo, los Cristos negros o el Señor de Santo Entierro. Si ustedes transitan en todo lo que es el Camino Real, van a ver que en las iglesias más importantes están estos dos elementos, amén de muchos otros. El transitar el Camino Real, si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, todavía se puede, van a darse cuenta de que en lo que es en el centro de México, las ciudades y los pueblos están muy cercanos, y generalmente es un solo Camino Real. Más al norte, pasando a Aguascalientes, hacia Zacatecas, Durango y Chihuahua, empiezan los ramales, y eso básicamente obedece por dos razones. Una es por los intereses económicos y otro porque no había infraestructura como eran puentes. Aquí podemos decir que tenemos uno de los pocos puentes que existen en el norte de México, que es el puente de Navacoyal. Entonces todos los caminos tenían que ser o por lados donde no había agua o por lados donde había ciudades importantes, pueblos importantes, pero tenían que ser transitados en tiempos de secas, porque en tiempos de aguas era sumamente difícil. Entonces, hasta en eso, las recos de mula y las personas que transitaban el Camino Real hacían tiempos diferentes, en tiempos de secas y en tiempos de aguas. ¿Ustedes tienen más o menos idea cuánto se hacía en tiempo de secas? ¿Alguna vez han escuchado cuánto tiempo se hacían? Hacían meses. Desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México, el que iba rápido llegaba en 4 meses. Y en tiempo de aguas se hacían 6 meses o hasta 8 meses. Quien no llevaba prisa hacía año y medio, pero bueno. Quien iba visitando muchachas en todo el camino. Sí, así es. Durango, transitar Durango, a diferencia de todos los demás estados, es sumamente hermoso, porque todos los demás, como las ciudades fueron creciendo y la economía fue absorbiendo todas estas zonas, hay muy pocos espacios que son realmente tan Camino Real como en esa época. Por ejemplo, vemos haciendas del centro del país que ya están intervenidas y no se siente, o sea, se ven viejitas y toda la cosa, pero no se siente esa antigüedad. Ya tienen pisos de mármol y también techos de lona, etcétera, etcétera. Pero pasando a Aguascalientes hacia el norte, la situación cambia mucho. Aquí podemos y tenemos la fantástica oportunidad de vivir el Camino Real tal cual. Agarran un día su coche, váyanse a Nazas, váyanse al tramo entre Nazas y San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, y se van a sentir en la desolación que sentían estas personas al transitar el Camino Real. O sea, pueden estar parados y no ver nada alrededor. Caminamos un poco más al norte y realmente vamos a tener extensiones de tierra muy, muy largas, donde no vamos a ver a nadie ni a nada. Y esas cosas son las que la
gente del Camino Real experimentó y nosotros lo podemos experimentar. La gente del centro de México ya no lo puede hacer. Entonces, nosotros en nuestro presente podemos vivir de alguna forma lo que la gente del Camino Real vivió en ese entonces. Una de las cosas, ya cambiando un poquito de tema, que a mí me gustaría tomar es que el Camino Real de Tierra Adentro no se ha podido explotar como debería de ser. No sé por qué razón los caminos no se han rescatado, no se han señalizado, no se han geolocalizado perfectamente y no ha habido una infraestructura para que la gente pueda volverlo a transitar. Eso le daría mucha vida al Camino Real. Se trató o se hizo que el Camino Real fuera patrimonio de la humanidad dentro del rubro de itinerario cultural. Entonces la gente, en lugar de ir a un pueblo que es del Camino Real o visitar otro por carretera, debería de hacerlo por los caminos originales. Muchos quedaron bajo la carretera, muchos quedaron bajo las vías de tren, pero podemos caminarlo, podemos llegar de un pueblo a otro, pero no ha habido esa inquietud de las autoridades para poderlo reabrir a la sociedad. Nosotros, el equipo técnico se basó en lo que es el Camino de Santiago para más o menos bajar el expediente y poder hacer el expediente del Camino Real. Y muchas de las cosas sí se llegaron a hacer, pero otras tantas no. Por ejemplo, en el Camino de Santiago a los estudiantes les dan créditos por atravesar el Camino de Santiago. Y entre más ellos tengan en cada una de las ciudades que llegan, son más créditos que tienen. Entonces hacen su carrera y si van un poquito bajito, tienen la oportunidad de hacer créditos para sus calificaciones. Eso se trató de hacer aquí en Durango y básicamente en todo el Camino Real, pero no ha llegado a concretarse. Es importante de que todos los que estamos en los municipios hagamos conciencia en todas nuestras regiones para poder revivir el Camino Real, para poder que las gentes que no tienen idea lo vayan conociendo, hacer conciencia, que lo vayan cuidando, que lo vayan trazando otra vez, porque si nos estamos esperando a que las autoridades lo hagan, difícilmente va a llegar a ser. Entonces, podemos inclusive hacer planes de cada tantos kilómetros hacer un puesto de socorro o una tiendita y anualmente hacer una carrera de bicicletas. En el estado nada más son como alrededor de 470 kilómetros más o menos. Esos se pueden hacer en una semana andando en bicicleta, a pie o cabalgatas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ya empezaríamos a traer dinero a nuestros pueblos, a todos los municipios, y lo que es el Camino Real y todo esto de la vida se puede llegar a redescubrir. Por ejemplo, a mí me encantaría hacerlo y Dios quiere y nos presta vida. Tengo un proyecto en el PACMIC que empiezo este año, es hacer toda una serie documental del Camino de Tierra Adentro, primero en las que son Patrimonio de la Humanidad y luego en una extensión retomar el resto del estado. Entonces, de ese modo yo pienso de esa forma llevar a las personas que se interesen lo que es la vivencia del Camino de Tierra Adentro. Y lástima que no veo a quién jalar las orejas aquí del gobierno, pero me gustaría decirles que es un patrimonio de la humanidad y lo hemos estado a punto de perder 2 veces. Entonces necesitamos ponerle empeño, corazón y sacarlo adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, nos quedaría nada más la participación en esta mesa redonda, la participación del profesor Osvaldo Carreño Díaz, la gastronomía propia ya del Camino Real de Tierra Adentro. Hablar del profesor Osvaldo Carreño, todos lo conocemos, es obviamente maestro por vocación y obviamente ha participado en diferentes lugares como columnista, diferentes más de 20 revistas que han sido publicadas a nivel nacional e internacional, además de que es el cronista oficial del municipio de San Juan del Río. En su haber ha sido director del Museo de la Revolución en Durango, del Instituto de Cultura, el coordinador de cronistas del Instituto de Cultura, coordinador artístico del Instituto de Cultura, además coordinador de conservación y difusión de patrimonio cultural. Actualmente todos lo conocemos como el coordinador director de atención a municipios del Instituto de Cultura del Estado de Durango. Ha impartido diferentes conferencias, tópicos importantes sobre Nelly Campobello, sobre Guadalupe Victoria, Juana Belén Gutiérrez, retablos barrocos en el Estado de Durango y la Revolución Mexicana. Se ha especializado sobre el villismo, entendiéndose, ha habido geografías sobre su vida, su obra, el proyecto agrario, Los rostros de Pancho Villa, Mito y Verdad. Y bueno, pues hace poco ha sido autor de este libro, La cocina de Doña Eva. Es una cocina muy del norte y pues tenerlo aquí es una exquisitez. Nuestro coordinador de atención a municipios, profesor Osvaldo Carreño Díaz. Gracias, buenas noches. A mí me da mucho gusto poder tener un espacio para platicar tanto ustedes como nosotros y que no seamos nada más nosotros, que ahorita que hablamos en el micrófono al público pues haya algunas inquietudes. Y sobre todo lo que más gusto me da es que sé que cada persona que está aquí, cada rostro conocido que veo de todos ustedes, sé con precisión que son puros amantes de Durango. Amamos Durango, queremos nuestro rumbo, queremos nuestra tierra, la amamos y como decimos siempre, si no conocemos, no podemos querer algo. El general Villa dijo, si la tierra no es del propietario con papel en mano, no la ama y no la hace producir. Y lo que no conocemos, definitivamente no lo podemos amar, no lo podemos promover. De ahí que este año, o este es el segundo proyecto ya autorizado por la Secretaría de Cultura, antes con la Culta, de Camino Real de Tierra Adentro. Y me inquietó mucho a mí recorrer los municipios y ver que la gente no tenía el conocimiento del Camino Real, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad 19 sitios, sí, ya lo vimos, pero que no lo conocen, que no saben de él, y que aunque se les pusieron unas bonitas demarcaciones y cedularios en cada parte del camino, lo vemos con tristeza que en la gran mayoría de los sitios ya está destruido, ya inclusive están al suelo. Para mí es muy grato tener la compañía de los panelistas. La explicación de Javier fue precisa, tal y como debemos entenderla. El camino real es un conjunto de caminos. Y eso lo hemos explicado muchas veces y lo hemos hecho saber a los... Yo esperaba que estuviera aquí Lorenzo de Xúchitl, pero no pudo llegar a última hora. A Lorenzo mismo, Xúchitl hizo un grupo que protestaba porque no se hizo una declaración en Xúchitl. Y decían, bueno, pasaron el Camino Real en teleférico o en helicóptero, ¿cómo? Y yo le decía, pues estamos igual en San Juan del Río. San Juan del Río desde el primer momento fue un punto clave en el Camino Real y no está declarado en ningún sitio en San Juan del Río, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el Camino Real se haya borrado. No, el Camino Real es un conjunto de caminos. Y bueno, de eso ya nos habló maravillosamente Javier, la maestra, con esa entrañable manera de hacerlo. Gracias, maestra. Y visiten Pasaje, ahí está el manantial y tiene el sabino más grande, el árbol más grande de todo el estado de Durango, todavía vivo, hermoso, ahí en Pasaje.
Balaam, que ha tenido un gran conocimiento en todo lo que es el Camino Real y de todo lo que nos habló. Yo quiero comentarles algo sobre las comidas del Camino Real. Y no nos vamos a ir a los jóvenes, que realmente a quien debemos dirigir todo esto es a los jóvenes, pero también a los no tan jóvenes como nosotros, por supuesto, porque cada uno de nosotros tenemos nietos, tenemos sobrinos, nietos, tenemos todo, y vamos a aprovechar de contarles, de narrarles. Es mentira que a los niños de ahora no les gusta, no, les apasiona. Los niños siguen siendo niños y les apasiona lo que los abuelos les contaban. Entonces tenemos que platicarles más sobre lo que pasa en el Camino Real. El día 8 de marzo vamos a estar en Juana Guerra con una plática y un concierto ahí en el templo de Juana Guerra. Todos están invitados a las 11 de la mañana y van a ser todos los niños y jóvenes de la región, de toda esa zona de ahí. Juana Guerra es municipio de Nombre de Dios, está muy cerquita ahí a Nombre de Dios, una hacienda hermosísima. Entonces sí tenemos que estarles dirigiendo a los jóvenes estos temas para que ellos se apasionen. Y yo les decía a los jóvenes siempre que hablo este tema de las comidas del Camino Real, tenemos que hacer un ejercicio mental para poder entendernos. A veces a los jóvenes les es muy difícil entender cómo se vivía sin luz eléctrica. Pero yo sé que muchos de los que estamos aquí nos tocó vivir en lugares sin luz eléctrica. Todavía hay comunidades sin luz eléctrica, pero que ahorita se auxilian con las plantas solares. Pero en los 80s, todavía en los años 80s, que teníamos muchas comunidades sin luz eléctrica en el estado. Yo llego a San Isidro de las Calabazas, un pueblo maravilloso en el municipio de Tepehuanes, que ya me lo acercaron, imagínense. Cuando yo llego a trabajar en el 81 como maestro de primaria, tuve que llegar en una mula y en un burro aparejado llevaban mis maletas. Y el señor que me llevó, hicimos horas para llegar de Buenos Aires a San Isidro. Cuando ahora sale de Tepehuanes y en 1 hora y media con pavimento hasta la escuela primaria de San Isidro. Maravilloso, entra un camión grande de turismo. Entonces es increíble cómo se acortan las distancias, pero no había luz eléctrica. Y si un joven no entiende cómo se vivía sin luz eléctrica, mucho menos cómo va a ser una fogata para preparar un alimento sin fósforos, sin cerillos. Y que todavía en el siglo XX, hasta 1930, 1940, había muchísimos señores que nos tocó conocer todavía en los pueblos, que traían su piedra lumbre, su yesca y su eslabón, ¿no es cierto, Fidel? Para poder prender un cigarro de hoja. Hacía su cigarro de hoja, lo vi todavía en San Juan del Río, y con el eslabón, la piedra lumbre y la yesca, encender su cigarro. Y así se prendía la chimenea en la mañana, las amas de casa, para poner el café a hervir y para hacer el atole. Eso es en una casa. Ahora imagínense en un camino. No olvidemos que nuestro alimento básico de América es el maíz. El maíz es la maravilla para nosotros. Pero al llegar los españoles chocaron porque ellos no comían maíz y se enfermaban tristemente y no comían maíz. Aprendieron rápido y combinaron. Ellos comían trigo y nosotros maíz. Pero se fusionó. Nuestro alimento básico se fusionó entre trigo y maíz. Pero seguimos siendo los hombres de maíz, seguimos comiendo maíz. Pero el maíz, para comérnoslo, pues no hay que ir nada más a la tortillería y comprar las tortillas, o la masa en su defecto, que ahora los jovencitos o las jovencitas y los niños, pues muy apenas conocen la masa. Y todavía hace unos días platicábamos con una jovencita y todavía nos sorprendió que dice, ¿y de dónde se saca la masa? Sí, pero lo decía así, espontáneo. Ella sabía que las tortillas se hacían de masa, pero ¿de dónde se saca la masa? ¿Sí? Entonces, para sacar la masa, pues hay que desgranar el maíz ya cultivado, hay que sacudirlo para quitarle el tamo, enjuagarlo, ponerlo en una olla
cucharada de cal, batirlo bien y ponerlo a hervir. Y si se pasa, ya no sale bien la masa, ¿sí? Ya no sale de un color muy oscuro con un sabor muy fuerte para las tortillas. Entonces hay que saber hacer el nixtamal, cocerlo, lavarlo para poder molerlo y preparar la masa. Pero otro problema más en los caminos reales y en las mismas casas. Ya tenemos el nixtamal cocido, ya lo tenemos lavado, pero ahora hay que molerlo. Porque si no lo molemos, no le damos punto a la masa y no nos pegan las tortillas, ni se van a cocer bien. Y hay que molerlo a metate, a mano. Y después de molerlo, ahora sí ya sacar los testales y hacer las tortillas. Pero todo eso llevaba tiempo, implicaba mucho tiempo. Los caminos eran largos y había que tener tiempo. Si llegaba a ser el campamento obviamente separaba la legua que iban a caminar, separaba todo el viaje a la metida del sol o antes de la metida del sol, porque aquí había que buscar el lugar para hacer el campamento, el lugar adecuado de protección. ¿Qué se requería para hacer un campamento? Que estuviera protegido de los vientos más fuertes, de las lluvias, pero también se buscaba lo principal, que hubiera agua, ¿sí? Agua para todo, para animales, para humanos, para todo. Estos campamentos estos lugares se fueron buscando poco a poco. No hay que olvidar que los caminos, muchos de estos caminos eran caminos que ya eran utilizados por los indígenas. Los misioneros los utilizaron o los trazaron sobre los mismos caminos que aprendieron con los indios naturales. Y ya tenían identificadas los parajes especiales de cada uno. Entonces, la dificultad para los alimentos fue principalmente el tiempo para cocinarlos. Segundo, otro contratiempo enorme, el clima. Si hacía calor, las tortillas se hacen poquis o se les sale una lamita al segundo día inmediatamente. Si tenemos leche, tiene que ser recién ordeñada, fresca, porque ya para la tarde o para el siguiente día se hizo poqui. Los frijoles se hicieron agrios. Entonces los alimentos, la conservación de los alimentos era una lucha permanente y constante por el clima, los climas. Los caminos o los ramales de la Sierra Madre fueron mucho más cómodos, los caminos de Topia, los caminos de Canelas, el camino al Cantil, el camino a Promontorio, los caminos para sacar de los reales de Mina y transitar hacia los reales de Mina, pues fueron más benévolos en la sierra por lo fresco. Pero los caminos del desierto, de Cuencamé, de Pasaje, Nazas, San Pedro del Gallo, llegar a la Zarca, todos esos caminos de climas muy extremos, pues con mucha dificultad. Entonces, el maíz tiene mucha variedad de cómo conservar esos alimentos. Uno de los primeros y más antiguos, el esquite, tostando el maíz sobre el comal, sobre los comales de barro, sobre el comal metálico, se hacía el esquite. Y el esquite era más fácil de comérselo, más blandito, más sabroso y podía durar muchísimo tiempo. El esquite lo usaron los grupos indígenas y lo usaron en todo momento. Pero luego del esquite, que es el maíz tostado, se saca el pinole. Al molerlo finamente, se hace el pinole. Y el cargar una bolsa o el cargar un talego con pinole aseguraba tener un alimento permanente, sin hacerse mal. El pinole se puede hacer atole con la leche recién ordeñada de la vaca que va parida y que va en el viaje. En el viaje viajaban con animales, con crías, las vacas para seguirlas ordeñando. Si teníamos la leche fresca, teníamos el pinole, inmediatamente podíamos hacer un atole de pinole, o un atole blanco de masa también, o un atole de trigo, con el trigo ya lavado, el atole de grano. Entonces los atoles fueron muy importantes
importantes en ese transcurrir. Pero luego, la tortilla que no podía fallar en los alimentos y que fácilmente se hacía mala, y que en las arrierías era difícil ponerse a hacer tortillas, desde cocer el nixtamal, poner la masa y luego tortear. Se llevaría mucho tiempo. Había campamentos que sí lo lograban hacer, pero para hacer viajes más rápido había que hacer un sustituto de la tortilla. Y al menos en todo el noreste de Durango se utilizó muchísimo. En otras partes se utilizó con otro nombre y de otra forma, pero en el noreste de Durango se conoce como los tenayuques. Los tenayuques no es más que una tortilla pequeña, es una tortilla pequeña que se puede darle la forma de taco o la forma de bola. Esa tortilla pequeña se bate con manteca, que casi siempre era con manteca de res. Por eso en otras regiones del país o en otras regiones del Camino Real las conocían como tortillas de cebo. Pero la manteca de res le daba una buena duración de conservación, le ayudaba a conservar. Los tenayuques se baten con manteca y se les pone anís y sal. El anís es un gran conservador. Y esa tortillita doblada se metía al cocedor y sale tostadita, riquísima. Y cuando vamos a comer, a la hora de la comida, ya no hay tortillas porque llevamos 3 días de viaje. Sacamos los tenayuques y con ese sopeamos los frijoles. Si el tenayuque se pone sobre el comal y se calienta poquito, hagan de cuenta que acabó de elaborarse. Los tenayuques pueden durar más de un mes y no perder el sabor. Entonces era un alimento duradero. Pero otro que fue infalible, la carne seca, las cecinas. La carne seca estuvo presente siempre. Hay un escrito de los viajeros del Camino Real donde narra cómo la meseta de la Zarca, dice el escrito, está infestada, dice así, está infestada de unos venados tan grandes, de unos berrenos tan grandes y tan carnosos que van a pasar siglos y generaciones para que logren agotarlos. Pues no duraron mucho, se acabaron. Sí. Había tanto berreno de ese animal hermoso que lo cazaban, secaban la cecina de todo ese animal y ahí estaba la carne seca. En los lugares de la sierra también, mucho venado hasta que se exterminó. Pero de ganado, el ganado de las vacas, de becerros, a matar el ganado, a sacar la cecina y tener carne seca. Teniendo carne seca, se hacía el campamento, se hacían las brasas, se asaba solamente, o se hacía en caldillo, se hacía con chile, con lo que hubiera, pero ya había un alimento listo con la carne seca, sin riesgo de que se hiciera mal. Pero luego ahora nos vamos al chile pasado, muy propio de nuestra región, muy propio de Durango, más del noroeste, de todo el norte de Durango. El chile era imposible llevar chile fresco o tomate en un campamento. Si tenían en una huerta chile y tomate, pues qué bendición, pero era nada más una pequeña temporada del año que podían cosecharlo. El resto del año, ¿cómo lo iban a tener? ¿De qué manera lo iban a conservar? ¿Cuántos días nos podían durar unos chiles frescos? Anchos. Muy poco, pero se buscó la habilidad, se buscó la manera. El chile ancho, el chile poblano que le decimos, se tuesta en las brasas, se le quita la piel, se pela y se pone a secar al sol. Se encoge, se hace prieto, feo. Está un chile seco, feo, de alguna manera. Pero se conserva y puede durar años. A la hora de cocinarlo, nada más basta hidratarlo, remojarlo y ahí tenemos otra vez el chile. Y con un sabor riquísimo. Para comérnoslo con carne fresca, para comérnoslo con queso, con papitas o con lo que queramos. ¿Sí? Ahí está el chile pasado, otro alimento muy propio para largos viajes, para arrierías, para bastimentos. Pero luego nos vamos a los procesos de la leche. Tenemos una vaca o tenemos varias vacas que vamos viajando con ellas. Y ahí está la ordeña.
Cuando leemos las crónicas de los viajes de Ibarra, vemos cuánta cantidad de vacas paridas o de animales viajaban con ellos. ¿Por qué? Porque ahí iba el alimento fresco y vivo. Pero ya estamos en un campamento, ya estamos instalados. Ahora hay que preparar para seguir en las arrierías. ¿Y de qué manera? Pues con el queso. Y el queso añejo, que para Durango fue especial y sigue siendo el mejor queso, el de Durango. El queso elaborado y que podía durar meses y podíamos llevarlo en un viaje. Podía salir el viaje desde Durango hasta México y el queso llegaba en perfectas condiciones. Y en un campamento bastaba tener tortillas y bastaba hacer las quesadillas. Pero también mucha gente mayor, todavía conocí yo mucha gente mayor que a la hora de sembrar, a la hora de las siembras o de las cosechas o de cerrar ganado, todavía acostumbraban sobre las brasas cortar el trozo completo de queso añejo y en una vara clavarlo y ponerlo sobre las brasas para comer queso fundido, queso asado. Riquísimo. Son muchos los alimentos que se desarrollaron en el Camino Real. Pero así como en el Camino Real transitó la religiosidad, la fe del Señor de Mapimí, del Señor de los Guerreros, del Cristo Negro de Esquipula, del Santo Niño de Atocha, así transitaron usos y costumbres, así transitó la literatura, así transitó la música, no nomás la plata, así transitaron las comidas. Y no solamente comidas básicas, también en esas épocas, en los grandes banquetes, se llegaron a servir alimentos muy elaborados. Y no vamos lejos, el mole. El mole llegó con muchísimos ingredientes y esos ingredientes también viajaban por el Camino Real. Entonces, el sabor de Durango es único porque se quedó, pero se quedó de una amalgama de tanto tránsito por el Camino Real. El sabor de Durango, indudablemente que lo trajo el Camino Real, lo consolidó, pero es el mejor. Muchas gracias. Quisiera que Víctor Hugo Galván entregara los reconocimientos de participación, ya que viene a nombre de la maestra Socorro Soto, y desde luego con entrega de reconocimientos por parte del instituto. Adelante, si ponemos de pie nuestros panelistas. Adelante. Muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí, muchas gracias sobre todo a este panel que acaba siendo muy delicioso. Yo ya quería probar todo lo que dijo Esbardo. Y bueno, todos sabemos de los conocimientos que tienen nuestros panelistas. Muy agradecidos, la maestra les envía un saludo, está ahorita viajando de la ciudad de Gómez Palacio, donde entregó el premio de literatura José Revueltas, y estamos aquí para agradecerle, por supuesto, a nombre del instituto. Dice el reconocimiento Secretaría de Cultura, Instituto de Cultura del Estado de Durango, otorga el presente reconocimiento al licenciado e historiador don Javier Guerrero Romero por su destacada participación en la temporada de festivales Camino Real de Tierra Adentro con su conferencia El trazo de los caminos partiendo de la ciudad de Durango. Muchas gracias, Javier Guerrero. De igual forma se lo entregamos con reconocimiento a la maestra María del Carmen Luján de la. Balán del Hospital de Estruque. Y desde luego el profesor Espardo Carreño. Ahora sí se gusta mostrarlo para tomar una fotografía oficial de este día tan especial en presencia del licenciado Víctor Hugo Galván. Si sí es tan amable, si se pasa en medio para tomarse una fotografía. Y mientras tomamos la fotografía, vamos a abrir el micrófono, pues desde luego a quien quiera participar de manera... maestra. Ahí está la maestra. Si está amable, ¿se puede venir para acá tantito, maestra? Para escuchar su
pregunta y ya saben. Muchas gracias, maestra. Vamos a estar. Muchas felicidades y un aplauso, desde luego. Sí, buenas tardes a todos. Mi observación, bueno, no observación, sugestión, ¿cómo se dirá? Sugerencia a Balaam. Si quiere hacer el camino real como debe de ser, tendrá que pasar por Juanas, porque acuérdese que ahorita por ningún lado pasan por Juanas. Y ahí hay 3 vertientes. La primera, aunque se rían, Carmelita, aunque te rías, mire, la primer vertiente, oye, Balaam, sale de Sombrerete, San Martín, y se va por toda la sierra de Santa María, da la vuelta, que viene siendo ya el Milagro y Miguel Auza, y entraría a lo que viene siendo la sierra que le llaman, ¿cómo le llaman? La de Santa María, y luego aquella es la de Santa Lucía. Y entonces de ahí va a dar la vuelta y llega hasta lo que viene siendo, ese es parte del camino real, del real camino real, no el que hicieron, porque desde la primera vez que vinieron, no sé de dónde, Javier, que vino gente de toda la República y de más allá, y vinieron todos, desde ahí les dije yo, porque no pasaron por Juanas. Entonces dicen que porque la que fue a proponer allá a Brasil, a donde hicieron el camino real, fue Pilar Rincón, que poco sabía de historia. Entonces no pusieron a Juanas en el camino real. Y si no pasan por Juanas no hay camino real, porque de Sombrerete salieron, a menos que se fueran por la costa, pero de Sombrerete las 3 salidas que hay para llegar a Durango pasan por Juanas, ¿sí? Había 2 valles, el Valle de Ilapán y el Valle de Xochitl, nada más. De ahí fundaron, en nombre de Dios, el convento, antes de que se fundara Durango, nombre de Dios, que fue 10 años después, ¿sí? De cuando empezaron a llegar los españoles. Pero la otra vertiente venía también de Sombrerete, pasaba por la hacienda que ahorita ya no existe, porque ya se hizo un pueblo, ya no existe, ahorita es un poblado, y pasaban a la hacienda de la Purísima Inmaculada Concepción de María. De ahí pasaban a San Esteban, que es Villa Unión, de ahí pasaban a la hacienda del Ojo del Milagro de Sancho Jiménez, y de ahí llegaban a Nazas. Esa es la otra vertiente, y está documentado, ¿sí? Hay muchos documentos de todo esto. Entonces, Balaam, yo le digo que si quiere hacer el camino real como realmente era, pues va a tener que pasar por Juanas, y ni modo. Sí, Adelante, sí, estoy consciente de eso. Bueno, de hecho, muchos de los sitios inicialmente eran 95 sitios que había del Camino Real para ser nombrados Patrimonio de la Humanidad, pero no muchos estaban muy intervenidos o no tenían lo suficiente como para poder haber sido nombrados. Los 19 sí tuvieron mucho peso porque eran únicos o tenían valores muy importantes. Eso del Camino Real en Poanas, los caminos reales de Poanas, eso lo voy a tratar en la serie que voy a hacer del PACMIC, que empezamos ya este febrero. Entonces la voy a buscar más adelante para poder establecer todo este tipo de información. Me pasa así otra cosa. Ahí por ahí, colindando Juanas, como colinda con Cuauhtémoc, por el lado de acá de Cuauhtémoc, hay un presidio y nadie le ha querido poner atención, y ya casi las bardas están de este tamaño. Cuando empezamos, algunas fueron conmigo y estaba todavía casi completo, tenía sus ¿cómo se llaman? Torreones, tenía donde hacían de comer, esto lo de ahora ya están despeados por las paredes. ¿Sí? Menos mal que sí los retratamos. Ese sí no lo conozco, me encantaría conocerlo. No, porque como
Vamos a ver Juanes. Juanes es hermoso. Si no lo conocen, tiene Malpaís de la Breña, que es una cosa impresionante. Dos Malpaíses hay en México. Uno lo tenemos en Durango, que es el más extenso, después del de Michoacán. Es una zona volcánica impresionante. Excelente. Vamos a escuchar las preguntas, así todas en conjunto, y luego ya pasamos a la respuesta. Adelante. Tengo una duda. El licenciado dijo que Cerro Gordo actualmente es Villa Ocampo, y yo creo que Cerro Gordo actualmente es Villa Hidalgo. ¿Quién más quiere preguntar para agregar preguntas y responderlas? Porque a lo mejor podemos escribir en la misma respuesta. Gracias. Yo quiero preguntar si para ese entonces vamos a decirlo, los mineros y los acarreadores de metal, digamos, cuando sufrían el asedio de los bárbaros, ellos ya conocían la importancia o el valor del mineral, o lo hacían por los caballos, los animales y las pertenencias de los viajeros. No sé, acá más. Profe, aquí, déjame ver si alcanza. Bueno, más que pregunta, yo creo que ha sido muy polémico desde que se trazó el camino, desde aquellos primeros investigadores que vinieron, pero yo creo que aquí prevaleció más que todo lo práctico. ¿Qué hubiera dado Durango porque el primer ferrocarril que se trazó, el central, pues pasara por Durango? Sin embargo, ahí prevaleció lo práctico. Y lo práctico es que el camino real, todos esos ramales que venían de la sierra, imagínense, de por sí las jornadas eran largas, y luego venir haciendo ese zigzagueo, no, pues, y al ritmo de las recuas de los animales, pues entonces tenían que buscar y trazar un camino práctico donde convergieran todos los demás caminos. Yo recuerdo, bueno, no es por citar uno, por ejemplo, José Agrego, comerciante de esa época, ¿no? Práctico, al fin gringo. Entonces él decía y menciona el camino real porque él comerciaba y no se iba a la sierra ni se iba a Puebla, no, él se iba por el camino real porque tenía que seguir al ritmo que iban las recuas de sus animales. Entonces yo creo que ahí prevaleció lo práctico. Aquí lo importante yo creo que es, y me quedo con lo que propone Balam, el camino ya está trazado, ni modo, ya no se puede hacer otro trazo, a menos que haya una corta feria. Bueno, pues yo recuerdo en una reunión que se tuvo, en donde incluso se mostró la ignorancia de quien participó, en ese tiempo a lo mejor porque el gobernador era allá, pero dijo, bueno, ¿y no habrá manera de que pase por Mezquital? Bueno, pues es que no es el capricho, fue algo práctico. Entonces lo que hay que aprovechar ahorita es que el camino ya está trazado y tenemos que hacerlo lo que en un principio se propuso, hacerlo una ruta turística y aprovechar el potencial que cada sitio o cada lugar tiene precisamente para ofertar, para ofrecer en ese camino real que en un principio estaba también considerado como una ruta turística o como un itinerario cultural. Y si no hacemos esto, si no lo hacemos sustentable, pues entonces el camino real no sirve de nada en la realidad. Seguimos siendo románticos, a diferencia de los gringos, que por ejemplo los tramos que ellos tienen, pues sí es un verdadero itinerario cultural, turístico. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, y hay muchas maneras de hacerlo. Cuando la maestra y yo nos planteamos en Cuencamé cómo hacer que, por ejemplo, la fecha de fundación de Cuencamé esté no por encima de la del señor Mapimí, sino que sea tomada en cuenta, bueno, pues vamos a aprovechar algo práctico, la gastronomía. Se hizo una carrera y se hizo una muestra gastronómica y ahorita es una de las más famosas de toda la República. Entonces, si con ese ingenio que tenemos los cronistas y con esa capacidad les vendemos y les damos sugerencia a los presidentes, porque digo no va a salir,
Pero si les sugerimos a los señores presidentes municipales y a las autoridades y trazamos el camino real de tierra adentro con una verdadera ruta turística, gastronómica, como dijo Esbardo, es decir, buscar la vocación de cada uno de los pueblos y convertirla de veras en un camino real, sustentable, que le sirva de algo a los pueblos. Maestra Blanquita, ya es la última. Es que la otra línea del Camino Real precisamente pasaba por el Mezquital. Pasaba por Suchi, el Mezquital, y se iba para el norte. Muchas gracias. Adelante, Javier. La pregunta que se hacía hace un momento sobre la naturaleza de los ataques a los caminos. En un principio, los ataques a los caminos eran para defender el territorio. Si los indígenas habían sido desplazados de su territorio, pues era para tratar de recuperar su territorio. Pero después se dan cuenta también del valor que significa, de la importancia estratégica que significa para las poblaciones los caminos. Y el asedio a los caminos fundamentalmente era para hacer morir las poblaciones, para que se fueran retirando paulatinamente los españoles de la región. Lo decía Balam en su intervención. En el norte las poblaciones están muy distantes unas del otro en el centro de la República. En el centro de la República sale uno de una y ya está en la otra población. Aquí sale uno de una y algunas horas después llegamos a la siguiente población, de las poblaciones antiguas. Esa dispersión de la población no es casual y no es producto de la geografía, es producto de los ataques de los indígenas, es producto del asedio que había permanentemente en los caminos. ¿Sí? Se podían sobrevivir las poblaciones, como lo decía Esbardo, que podían producir sus propios alimentos y mantenerlas todo el año. No había alimentos frescos todo el año, había que hacer conservas, había que hacer quesos, había que hacer carnes secas, había que prepararlos no solo para el camino, sino para la propia supervivencia en los poblados. Entonces las poblaciones estaban limitadas a su capacidad de autosubsistencia por un lado, y por eso era importante proteger los caminos, para que pudieran transitar las mercancías, para que pudiera transitar no solo la plata. Le interés era la plata, el segundo interés eran las mercancías con las que se hacía comercio, y circunstancialmente, porque nunca lo trazaban con esa intención, era la cultura. Pasaban las tradiciones y pasaban la cultura y pasaba la religión, por tanto no se trazaban con ese sentido. Entonces, sí el camino tenía esa función, los indígenas lo sabían, y en la medida que impedían la operación de los caminos, pues estaban obstaculizando el desarrollo de la economía de las poblaciones. Por eso las poblaciones son pequeñas, por eso eran tan pequeñas las poblaciones, y esa era la importancia, pues, de tener un camino protegido. Esa es la clave. En otro sentido, y en los comentarios que hace Anacleto, que hace la maestra, o sea, el camino no está ya trazado, ese es el que está acordado, ese es el que determinó el equipo técnico de la UNESCO, pero el camino real es muchísimo más que las 19 poblaciones y los tramitos que se señalaron a lo largo de esas poblaciones. O sea, el camino real de Durango es muchísimo mayor, muchísimo más grande que eso. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo presenté algunas de las ramas del camino real, no todas, evidentemente hay una infinidad de caminos hacia muchas poblaciones, y lo importante es que logremos conservarlas todas. El ejercicio que va a hacer Balam de documentarlas es muy importante, porque no podemos quedarnos en la determinación de una política pública que, como aquí se dijo, alguien por alguna razón lo hizo y lo determinó con o sin conocimiento de causa, y seleccionaron un número X de poblaciones y determinaron dentro de ese número de poblaciones hacer un sedazo y seleccionar un número menor, ¿sí? Los criterios que se siguieron seguramente son criterios de carácter turístico, seguramente son criterios de otra naturaleza, pero no necesariamente son de carácter cultural. Y lo que tenemos que es hacer conciencia de que la riqueza del patrimonio histórico de Durango, que el patrimonio que genera o que significó el camino, y yo sí lo señalé reiteradamente, o sea, el camino que se señaló, el camino que se acordó y se determinó como patrimonio de la humanidad, pues es a lo mejor, como dice Anacleto, que estaba más fácil llegar.
Juan del Río, no está contemplado Topia, Canelas. Esas poblaciones están igual o mejor conservadas que Mapimí, por solamente señalar un caso. Sí, es decir, no fue el criterio de la conservación o de los vestigios que encontraron en la Villita de San Atenógenes. Tiene la traza original la Villita de San Atenógenes y no está contemplada. ¿Sí? Es decir, hay muchas poblaciones, el mismo Xúchitl, ¿sí? Hay muchas poblaciones que no están contempladas porque se siguieron criterios de carácter político, no criterios de carácter académico, no criterios de carácter histórico. Entonces, por esa decisión política no nos vamos a cruzar los brazos y decir, no, bueno, pues nomás los 19 que están declarados son los que hay que explotar, los que hay que aprovechar, los que hay que difundir. No, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, son 19 los que están autorizados o están acordados como patrimonio de la humanidad, son 19 los que posiblemente reciban recursos de la UNESCO si mantienen la declaratoria, que además, como lo ha dicho Balam, está en riesgo y cada año está en riesgo de perderse, pero no porque sean los únicos que van a recibir recursos internacionales para su promoción y para su conservación vamos a descuidar todos los demás sitios. O sea, tenemos que hacer algo para que los demás sitios, si no necesitan una declaratoria de la UNESCO para que sean patrimonio nuestro, no necesitan una declaratoria de la UNESCO para que los consideremos parte del camino real o como parte fundamental del camino real. Lo que tenemos que quitar en nuestro discurso es que el camino real es solamente esa ruta que se trazó. Esa ruta que se trazó es una de las muchas rutas del camino real y no es la principal. Con el debido respeto para todas las personas que bueno, Anacleto me dice, no, pues pasa por Cuencamé, sí es la principal. Cuencamé es una población muy importante, pero no era la población principal del camino real. Es decir, no pasa por las principales poblaciones del camino real. No en Durango. En Durango no pasa por las principales poblaciones. Entonces no podemos decir, porque ya se decretó que así es, pues ya sí vamos a cruzar los brazos. No, vamos a trabajar, vamos a luchar para que se decreten otras poblaciones, para que se amplíe el acuerdo y se enseñan otras poblaciones. Y si no se amplía, no podemos estar sujetos a ver si un comité técnico de la UNESCO lo determina o no lo determina. Tenemos que hacerlo nosotros. Y vamos a conservarla nosotros, y vamos a difundirla nosotros, y vamos a conservarla nosotros. Y esa es la importancia de este tipo de foros, ¿no? Es decir, no cruzarnos los brazos y decir, bueno, es que por donde era más fácil el trazo y por donde es más fácil ahorita es por donde la explotación turística. Pues no es ese criterio que se debe de seguir. La ruta gastronómica es muy clara, es muy clara la ruta gastronómica y pasa por muchísimas más poblaciones de las 19 que se decretaron. Yo quiero decir, el licenciado Javier tiene toda la razón. El establecimiento de este camino real no es inamovible. Eso se hizo por rapidez, porque era lo más fácil justamente. Pero se hace una extensión, se trabaja muy bien los sitios, se hace una extensión y se puede ampliar todo lo que se pueda. Entonces, este es trabajo de nosotros. Si nosotros nos organizamos, podemos llevar a cabo que todos los sitios que hicieron falta, si nosotros así lo queremos, pueden entrar a ser patrimonio de la humanidad dentro del Camino Real de Tierra Adentro. Justamente la oportunidad que usted tiene con el proyecto dentro del PACME va a ser el inicio, siento que sería el inicio para hacer estas consideraciones, incluir estas consideraciones, y que apoyado por todos los cronistas de la ciudad se presionara para que se lograra un proyecto muy amplio como lo propone Balam, y que se pudiera realmente materializar que sería un aspecto turístico de suma importancia para nuestro Durango. Los felicito a los cuatro y Balam, echen muchas ganas y de antemano yo le digo y me ofrezco a que lo que yo pueda apoyar con mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, antes de retirarnos, sí quisiera hacerles una muy cordial invitación, muy fina invitación, y los mantendremos con información. Tenemos en estos días todavía eventos del Camino Real, que ojalá y no se les olvide, y de cualquier manera les estaríamos comunicando.
fiesta patronal por demás hermosa, por demás incluyente, está dentro del Camino Real, que es la del Señor de los Guerreros, el Tizonazo, allá en Inde, el pueblo de San José del Tizonazo, donde está el Cristo, el Señor de los Guerreros. El ICET, vamos a arrancar con un evento cultural desde el día primero, sigue la fiesta religiosa todo el novenario, pero ahí es un pueblito pequeño para los que no conocen, pero se hace una gran ciudad flotante de todos los peregrinos que llegan de todas partes. Es una fiesta hermosa, dense la oportunidad de ir. Ya quítense ese tabú de la inseguridad. Se viaja por todo el estado pacíficamente. Esa es una. Tenemos otra fiesta, otra actividad, el día 8 en Juana Guerra a las 11 de la mañana para todos ustedes. Es un concierto y es una conferencia. Luego tenemos una fiesta patronal dentro del Camino Real también, porque es dentro de los Caminos Reales. Hubo un momento muy importante para el desarrollo de Tepehuanes, el mineral del Cantil, que trajo una gran cantidad de arrieros y de transportistas de ese mineral hasta Tepehuanes. Entonces de ahí tuvo el mayor auge que se ha tenido en la feria patronal de San José de la Boca. Entonces tenemos fiesta patronal en San José de la Boca 17, 18, 19 y 20 de marzo, con actividades culturales durante todo este trayecto. Y dentro del Camino Real que va de Ramos, por San José de Ramos, la hacienda de Ramos, a Inde, está San José de la Noria, también el 18 de marzo, fiesta patronal. Y luego vamos a sino darle plus un poco mayor aquí en la ciudad de Durango a lo del Camino Real, que ahí sí quisiera que nadie nos fallara. Vamos a tener aquí el día 3 de marzo, a un costado de catedral, a las 6 de la tarde, a el cuarteto de cuerdas ad libitum, pero no con música clásica, pero sí música muy importante, es música mexicana que trasladó y recorrió por el Camino Real en diferentes épocas. Entonces ese concierto de música a un costado de catedral a las 7 de la tarde. Tráiganse a sus hijos, a sus nietos, a todo el mundo. No importa que los niñitos corran y brinquen, tráiganlos. ¿Sí? Entonces ahí los esperamos, el día 3 de marzo, aquí en un costado de catedral. ¿Manda? Maestro Guerrero, bien, bueno, nos decía, él no recordaba la Sauceda. Indudablemente que el primer viernes de marzo tenemos a los Cristos jesuitas muy importantes, ¿verdad? La fiesta en el Nayar, la fiesta en la Sauceda, la fiesta en el Tizonazo, la fiesta en Galeana, el Cristo de Galeana en Pánuco, todos el mismo día. Sí, la escuchamos. Es que allá en Juárez, allí creo que el secretario que yo me considero conveniente comentarle que él dijo que sería bueno que se pusiera en contacto con las autoridades de Zacatecas y Mazatlán para que no se hiciera un regional en las cuestiones turísticas, porque alguien que viene de fuera pues no dice nomás que ya. Entonces, aprovechando que la maestra Blanquita habló de Juárez, pues tiene 3 cosas turísticas, que es lo que mencionaba aquí la doctora Rocío, que es la cuestión de la breña, los ojos de agua y la hacienda que está por ahí por Amado Nervo, que está cerca de Juárez. Entonces, pues yo creo que sí deben explotar para primero declararlo Patrimonio Nacional de Villa Unión Durango, lo Patrimonio Durango, lo Patrimonio de México y al último de la humanidad. Si ese es el camino que lleva a tierra adentro, también hay que llevar un caminito para hacer ciertas declaraciones que empiecen a tener importancia. Es una sugerencia. Muchas gracias, se han tomado en cuenta y desde luego hemos culminado hoy en este día a nombre de la Coordinación de Atención a Municipios del Instituto de Cultura, esta temporada de festividades y del Camino Real de Tierra Adentro. Por su atención, muchas gracias, bendiciones, que pasen ustedes muy bien. Gracias, amigo, muchas gracias a prestarnos este Museo Natural de México. Por su atención, buenas noches. Este programa es posible gracias al patrocinio del Dr. Rodolfo Bracho, cirujano coloproctólogo.